Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie de estudios cuyo objetivo es rastrear la teología del dominio, desde el judaísmo del Segundo Templo hasta nuestros días. La teología del dominio o la teonomía es la creencia de que la ley de Dios, según la Biblia, es la única norma que debe regir la sociedad. Y la declaración moderna de la teología del dominio es el reconstruccionismo cristiano. Los reconstruccionistas cristianos utilizan el término dominionismo para referirse a su creencia, en que solo los cristianos deben controlar el gobierno civil de acuerdo con la ley bíblica. El dominionismo describe la filosofía de los cristianos conservadores, quienes buscan el control sobre el gobierno civil a través de la política, con el fin de establecer una nación gobernada por cristianos o por la ideología cristiana conservadora de la ley bíblica. Pero la teología del dominio no es nuevo ni reciente. Al rastrear en la historia, vimos primero en el judaísmo del Segundo Templo, después en el catolicismo imperial romano, que dominó el mundo occidental durante varios siglos. Y en esta entrega veremos en el cristianismo evangélico la misma ambición de dominio universal, siguiendo los mismos pasos del judaísmo y del catolicismo romano. A tal efecto, voy a compartir el texto de Peter Wagner, cuyo título es Dominio, cómo la acción del reino puede cambiar el mundo. Peter Wagner fue un teólogo, pastor y escritor estadounidense, una figura central en la nueva reforma apostólica y pionero en los conceptos de batalla espiritual, crecimiento de la iglesia y la teología del dominio. Fue un misionero en Bolivia y fundador del Wagner Institute y Global Harvest Ministry. Este libro inspira y sirve de guía a los evangélicos conservadores para impulsar una transformación social, una transformación universal, cuyo modelo cultural sería el cristianismo conservador. El ambicioso proyecto, según el escritor, se materializaría al colocar líderes cristianos en posiciones de liderazgo, especialmente los que sean influyentes para moldear la cultura, porque la transformación social, tema del libro, es el objetivo primordial del pueblo de Dios, en referencia directa a los evangélicos conservadores. Para evitar confusión o malentendido, primero expondré la doctrina de la teología del dominio en el cristianismo evangélico, diseñada por Peter Wagner, para después hacer los comentarios que sean pertinentes. Muy bien, el objetivo del libro, proporcionar una base bíblica, teológica y estratégica que sustente el mandato urgente de Dios para que la Iglesia participe activamente en la transformación de la sociedad. Los temas que tratan el libro, el gobierno bíblico de la Iglesia, manejado lógicamente por apóstoles y profetas, la teología del dominio del reino, una visión abierta de Dios, los principios y prácticas de la guerra espiritual, la Iglesia en el ámbito laboral, la gran transferencia de riqueza y otros temas. Todo esto apunta al subtítulo del libro, cómo la acción del reino puede cambiar el mundo. La premisa básica del escritor es lo siguiente: el reino de Dios debe venir y su voluntad debe hacerse aquí en la tierra como en el cielo. Cada segmento de la sociedad debe estar impregnado de la paz, la justicia, la prosperidad, la vida, la salud, la rectitud, la alegría, la armonía, el amor y la libertad que caracterizan al diseño original de Dios para la vida humana. Bien, sobre los 7 moldeadores de la sociedad. La sociedad está regulada por 7 moldeadores supremos de su cultura: la religión, la familia, el gobierno, las artes y el entretenimiento, los medios de comunicación, los negocios y la educación. En cuanto a la regla para implementar la transformación social, dice lo siguiente: cada uno de estos moldeadores de la cultura necesita ser liderado o dominado por líderes cristianos que sean influyentes para moldear la cultura, porque la transformación social es el objetivo primordial del pueblo de Dios. La tesis del autor es lo siguiente: el pueblo de Dios debe avanzar con determinación hacia el control de la sociedad y esforzarse por colocar a personas con los más altos estándares bíblicos en los cargos gubernamentales, para que ocupen puestos de liderazgo lo suficientemente influyentes
como para moldear a toda la nación de arriba abajo. En cuanto a los valores cristianos, dice que los cristianos entienden que los valores del reino deben impregnar todas las esferas de su vida personal, familiar, empresarial, política y demás. Los principios bíblicos penetrarán en la sociedad si el gobierno está en manos de las personas adecuadas. En cuanto a la relación iglesia-estado, dice el autor, si bien podemos evitar constitucionalmente una iglesia estatal, nunca debemos imaginar que sea posible separar la religión o fe de una persona de su forma de pensar, decidir, votar y gobernar en todos los aspectos de la vida. Cualquiera que vote en contra de sus valores espirituales sería nada menos que un hipócrita, y solo por esa razón debería ser descalificado de cualquier cargo público por falta de carácter. En cuanto a los componentes de la transformación social, el primer pilar corresponde a la iglesia en el lugar de trabajo. El fundamento de este pilar es el gobierno bíblico de la iglesia. El segundo pilar corresponde a la gran transferencia de riqueza, y el fundamento de este pilar es romper el espíritu de pobreza. Dice el autor, debemos expulsar el espíritu de pobreza y reemplazarlo por el espíritu piadoso de la prosperidad si esperamos actuar como agentes efectivos de transformación social. Los apóstoles del lugar del trabajo son los catalizadores dinámicos que activarán todo el proceso. La tierra que subyace a toda la estructura y los poderes cósmicos que la dominan resaltan la necesidad de tomar en serio la guerra espiritual. La pobreza y la miseria, dice el autor, son los puntos fuertes del diablo. En cuanto a guerra espiritual, cita Mateo 11:12, donde dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No dominaremos permaneciendo pasivos, dice Peter Wagner. Solo dominaremos si el cuerpo de Cristo se vuelve violento y declara la guerra al enemigo. Debemos comprometernos plenamente a destruir las obras del diablo, incluso si eso implica perder la vida. Tomar dominio no es solo orar y esperar pasivamente que Dios haga las cosas por nosotros. El mandato divino que alude el autor está en Génesis 1:28, donde dice que luego Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y Hechos 3:21, Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Y finalmente la mentalidad hebrea. Uno de los cambios más significativos es un cambio radical de lo que podríamos llamar de la mentalidad griega a la mentalidad hebrea. Nuestra mentalidad griega nos dice que los cristianos deberían preocuparse por salvar almas e ir al cielo, en lugar de prestar mucha atención a cosas materiales como la transformación de nuestras sociedades. Muy bien, aquí termina la doctrina de la teología del dominio diseñado por Peter Wagner. Y a partir de ahora voy a comentar los puntos más significativos. El mito de la creación del libro de Génesis es una adaptación del mito griego de Prometeo y Atenea, escrito en el siglo VIII antes de la era común, y que los sacerdotes judaítas leyeron en Babilonia. Según los primeros griegos, los creadores del hombre fueron Zeus y Prometeo. Del barro Prometeo modeló al primer hombre, Zeus le proporcionó el soplo de la vida y Atenea le dotó de inteligencia. Con esto quiero resaltar que Peter Wagner fundamenta su teología del dominio en un mito, es decir, que la base de la teología del dominio no es de origen divino, sino completamente humano. Además, el texto del libro de Génesis es muy claro, que la orden dada al hombre es para ejercer dominio única y exclusivamente sobre los animales. No se refiere a dominar a los seres humanos, lo cual constituiría una esclavitud, cuyo único propietario sería Adán.
Peter Wagner no respeta lo que dice el texto ni el autor de la narrativa mitológica, sino que distorsiona libre y deliberadamente la escritura con su ideología político-religiosa. Muy bien, pasemos ahora a los componentes de la transformación social. El primer pilar es la iglesia en el lugar de trabajo. Si existe separación legal entre la iglesia y el Estado, también debería existir una ley que defienda la separación entre la iglesia y el local de trabajo. Toda empresa contrata a sus empleados para que ejecuten una labor y por esa prestación de servicios les asigna un salario correspondiente. De modo que el empleado está para trabajar y no para perder el tiempo remunerado haciendo otra cosa jugando a la iglesia. Porque el objetivo de la empresa es económico y no espiritual. Es generar más recursos y no santurrones. El fundamento utilizado tampoco tiene cabida en el local de trabajo, donde el gobierno es empresarial y no eclesial, donde cada empleado ejecuta las labores establecidas en su descripción de funciones y no a través de los dones espirituales. El local de trabajo es para eso, es para trabajar. El segundo pilar es la gran transferencia de riqueza. Para el autor, la pobreza y miseria es obra del diablo y debe ser expulsado. Por tanto, la transferencia de riqueza a través de la expulsión del espíritu de pobreza es una creencia primitiva, chamánica o mágica, inspirada en el personaje de los evangelios, Jesús el Mago. Esta creencia supersticiosa que caracteriza a los cristianos pentecostales se convirtió en lo que hoy conocemos como la teología de la prosperidad. Pero esta teología también es una ilusión, un engaño, un fraude, porque nadie se hace rico después de una oración o después de una limpia. Es que la visión de los pentecostales ante cualquier situación adversa es atribuida directamente a la acción demoníaca, y para que se torne favorable, proceden a expulsar los demonios. Para alcanzar la riqueza en condiciones normales, se necesita de muchos años de trabajo y sobre todo de un jugoso salario. Los que se enriquecen milagrosamente son las empresas religiosas, y no es precisamente con la expulsión de demonios, sino mediante la recaudación de los diezmos y ofrendas. Así que para la iglesia es fácil enriquecerse, ya que esperan cómoda y confiadamente a sus miembros para recoger las contribuciones. Otro componente del proceso para la transformación social es la guerra espiritual. El evangelio atribuido a Mateo trata de la guerra judeo-romana, y en el capítulo 23, Jesús el Galileo se comporta agresiva y soezmente con los sacerdotes, escribas y fariseos, al tildarlos de hipócritas, generación de víboras, guías de ciegos, etc. Y en el mismo libro, el Galileo comparte públicamente la misión de su vida. Mateo 10:34 decía Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Jesús aclara que no vino a hacer guerra espiritual, sino guerra armada, la que produjo miles de muertes y la desaparición de la nación de Israel por casi 2 milenios. Su declaración es contundente: vine a traer espada. Y la preparación para materializar su ideal belicista se encuentra en el Evangelio atribuido a Lucas, en el capítulo 22, versículo 36. Y les dijo Jesús a sus discípulos: pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. El Galileo fue agresivo, violento y peligroso, actitudes que precipitaron su ejecución. Otro ejemplo reciente es Charlie Kirk, el activista estadounidense de derecha con mentalidad bíblica hebrea, un cristiano de carácter agresivo que odiaba a los latinos y a la comunidad LGBT y defendía el porte de armas. Sin embargo, murió en su propia ley. Pereció por el uso de arma de fuego cuando defendía públicamente el porte de armas. Lo cierto es que ningún arma le pudo salvar, ni el Dios mitológico de los hebreos, ni el Dios legendario de los cristianos. Es que los violentos que arrebatan no siempre triunfan,
en la mayoría de los casos son arrebatados por las autoridades policiales o, como en este caso, por otro hombre violento. Este cristiano conservador siguió el consejo de Peter Wagner, cuya doctrina establece lo siguiente: debemos comprometernos plenamente a destruir las obras del diablo, incluso si eso implica perder la vida. Ambos, maestro y alumno, ignoraron el axioma que la violencia engendra violencia. Muy bien, pasemos a los moldeadores de la sociedad y la fórmula para implementar la transformación social. Los 7 moldeadores de la sociedad que hemos visto decía lo siguiente: la sociedad está regulada por 7 moldeadores supremos de la cultura: la religión, la familia, el gobierno, las artes y el entretenimiento, los medios de comunicación, los negocios y la educación. Y para implementar la transformación social, dice el autor que cada uno de estos moldeadores de la cultura necesita ser liderado o dominado por líderes cristianos que sean influyentes para moldear la cultura, porque la transformación social, según él, es el objetivo primordial del pueblo de Dios. Este modelo es una copia de la teología del dominio implementado por la Iglesia Católica Romana, un modelo que condenó a Europa y Latinoamérica al atraso durante muchos siglos. Es indudable que la intención del autor de la teología del dominio es que la Iglesia evangélica conservadora ocupe el lugar que dejó la Iglesia católica, evidenciando el mismo anhelo de poder político sobre todos los segmentos de la sociedad organizada, al posicionar en puestos clave a los líderes cristianos conservadores más influyentes. Veamos, por ejemplo, en la religión. La intención de Peter Wagner es que todas las vertientes del cristianismo evangélico abracen su teología del dominio. Sin embargo, eso es imposible, porque cada iglesia es una marca registrada que compite en el mercado religioso. Compite para ganar adeptos, obtener mayor poder económico y elevar su capacidad de expansión. La iglesia opera como una empresa cuyo producto es la fe y los consumidores sostienen la estructura de la organización a través de sus contribuciones. De modo que ninguna religión o denominación busca la unidad con la otra. Al contrario, se critican y demonizan mutuamente, tornándose irreconciliables. La iglesia no se preocupa con la sociedad, sino con su economía. La iglesia solo sale a la calle para hacer proselitismo, para ganar adeptos o reclutar contribuyentes. En cuanto a la educación no puede estar en manos de religiosos, cuya mentalidad es conservadora en extremo, obsesionados en proteger y defender dogmas y normas bíblicas, cuyos argumentos primitivos ya fueron derribados por la ciencia, la historia y la arqueología. La educación debe estar libre de la influencia de cualquier religión, porque la sociedad necesita de hombres que sepan observar y razonar, investigar e innovar, algo imposible de lograr con la educación que se limita a la fe, a creer, en vez de pensar y cuestionar. Finalmente, y para terminar, la premisa básica del autor, que el reino de Dios debe venir y su voluntad debe hacerse aquí en la tierra como en el cielo, y que cada segmento de la sociedad debe estar impregnado de la paz, la justicia, la prosperidad, la vida, la salud, la rectitud, la alegría, la armonía y el amor, y la libertad que caracteriza el diseño original de Dios para la vida humana. Vale destacar que nunca existió este ambiente utópico y paradisíaco en ningún lugar del planeta, ni en la Israel de la Biblia hebrea, ni en el Imperio Romano de la Biblia cristiana. La historia nos muestra que el resultado de un gobierno basado en la Biblia es el atraso del pueblo, y que los únicos beneficiados son los esclavizadores de la fe, los vendedores de ilusión, los integrantes de la élite religiosa. Tampoco debemos olvidar que todo poder dictatorial, sea político o religioso, comete abusos, como los perpetrados por los sacerdotes judaítas durante el periodo de la Biblia hebrea y por la Iglesia Católica en Europa y Latinoamérica durante siglos. Además, un Estado o nación no se gobierna como una iglesia, y menos todavía por un conjunto de normas bíblicas obsoletas, esclavistas y abusivas.
leyes que en el nombre de un Dios mitológico afrenta y denigra al ser humano. Lo que Peter Wagner propone es que los cristianos conservadores, hagan el trabajo de su Dios, de la deidad mitológica que solamente tiene vida en la mente de los creyentes, y especialmente en la mente de quienes se benefician de la explotación de la fe. Actualmente muchos pastores saltaron a la arena política, entusiasmados por la teología del dominio, dejaron su rebaño y su iglesia para abrazar la teología del dominio, una ideología político-religiosa cuyo único fin es el poder político y económico. La participación de los pastores en la política, en el sector de la derecha, será el tema de la próxima entrega. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del filósofo chino Lao Tse: quien pretende el dominio del mundo y mejorar, se encamina al fracaso. Quien lo domina, lo empeora. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.